Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Alá, el más clemente, el más misericordioso. Esta es una presentación de Islam in Spanish, con el objetivo de divulgar las enseñanzas del Islam. Mi nombre es Abu Mujahid Fletcher, mi nombre es Jaime Fletcher, soy ingeniero agrónomo de profesión y responsable ante ustedes de presentar la información sobre la ciencia en el Islam. Alá, el creador de todo el universo, de todo lo que hay en los cielos y la tierra, nos ha dado el gran regalo que es el Sagrado Corán. El Sagrado Corán, el cual fue el libro revelado utilizando al ángel Gabriel y la persona del profeta Mohammed. Ya en ediciones anteriores hemos podido mencionarlo y hoy vamos a presentar cómo la ciencia moderna, la ciencia actual, ha ido encontrando verdades que hace más de 1400 años estaban consignadas en el Corán. Veamos una breve guía ilustrada para entender el Islam desde este concepto. El tema de hoy, vamos a iniciarlo hablando de embriología, pero embriología es el tema número 1. Quizá vamos a necesitar un segundo capítulo de este tema, porque podemos presentar evidencias en el Corán no solamente de embriología, sino las enseñanzas que nos dice el Corán, cómo Alá hizo las montañas, cómo creó las diferentes formas de las nubes para originar las lluvias. En el Corán también podemos encontrar la evidencia científica sobre cómo se mezclan, o mejor, cómo se manifiestan las aguas de los mares cuando se juntan o los ríos cuando desembocan al mar. Diferentes temas que son 6, pero en este día de hoy vamos a presentar el desarrollo del embrión humano. El Corán y el desarrollo embriónico humano. Dice el Corán en el capítulo 21, en el capítulo 23, tenemos los versos del 12 al 14. Alá nos dice: en verdad creamos al hombre de una esencia extraída del barro. Luego hicimos que fuera una gota dentro de un receptáculo seguro. Esta es la matriz. Luego transformamos la gota en un alaqah. Alaqah tiene 3 significados: sanguijuela, algo que cuelga y un coágulo de sangre. Creando un mudghah. Mudghah en árabe significa sustancia como masticada. Vamos a explicar esto. La primera palabra, alaqah, significa 3 cosas. Veamos el embrión humano en la gráfica primera, en la parte de arriba, el embrión humano. Aquí tenemos un corte de la parte de abajo, un corte de la placenta, el corazón al medio y la parte que es el prosencéfalo. Debajo vemos la sanguijuela. La sanguijuela, recordemos, se manifiesta, es un animalito que está en los pantanos y cuando uno camina sobre las aguas encharcadas, la sanguijuela viene, se instala en la piel y ella se alimenta de sangre. Entonces aquí se cumple la primera etapa del embrión humano que nos describe el Corán cuando dice: transformamos la gota en un alaqah, sanguijuela. En segundo lugar, vemos que el otro significado es algo que cuelga. En esta gráfica, en la gráfica número 2, que es un diagrama, observamos que se manifiesta el embrión como algo que cuelga. Esto es dentro del útero de la madre. Y en tercer lugar, la palabra alaqah quiere decir que el embrión se manifiesta como un coágulo de sangre. Entonces, en las 2 primeras gráficas, algo que cuelga, pero ya está inserto el embrión dentro del útero de la madre. Y en la tercera gráfica estamos observando
en ese diagrama cómo se manifiesta el embrión dentro de la matriz verdaderamente como un coágulo de sangre. Recordemos que para esta etapa todavía no se ha manifestado la circulación de la sangre en el embrión. Es la etapa del embrión dentro de la palabra alaqah. Ahora expliquemos la palabra mudghah. Cuando el capítulo del Corán dice, creando un mudghah, sustancia como masticada, vamos a ver la gráfica en donde se observa que evidentemente en esta fotografía es un embrión con 28 días de edad en la etapa de mudghah. Mudghah quiere decir como sustancia masticada. Ahora, en la gráfica siguiente vemos el embrión y el embrión nos muestra en la parte de abajo también la goma de mascar. Ahora, observemos que la goma de mascar tiene como las huellas de los dientes de la persona, ¿verdad? Pero acá arriba el embrión nos manifiesta también unas somitas que corresponden a los vestigios de la columna vertebral. De manera que es maravilloso cómo en el sagrado libro, el Corán, Alá nos está manifestando las diferentes etapas del embrión. El profesor Kidmoor es un eminente catedrático. Es uno de los más prominentes científicos del mundo en los campos de la anatomía y la embriología. Es autor del libro titulado El humano en desarrollo, que en inglés se dice The Developing Human. Ha sido traducido a 8 idiomas. Este libro es considerado un trabajo científico de referencia y fue escogido por un comité especial de los Estados Unidos como el mejor libro escrito por una sola persona sobre el tema de la embriología. El doctor Kidmoor es catedrático de Anatomía y Biología Celular en la Universidad de Toronto, en Canadá. En el año 1984 recibió el más distinguido premio que se otorga en el campo de la anatomía en Canadá, el ICB Grand Award de la Asociación Canadiense de Anatomistas. El doctor Moore pertenece también a la Asociación Canadiense Norteamericana de Anatomistas y el Consejo de la Unión de Ciencias Biológicas. Este es el background del doctor Kidmoor. En el año 1981, durante la 7ª conferencia médica en Dammam, Arabia Saudita, el profesor Moore expresó: ha sido un gran placer para mí el ayudar a clarificar algunas afirmaciones del Corán sobre el desarrollo humano. Es claro para mí que estas afirmaciones le deben haber llegado al profeta Muhammad, profeta de Dios, de Alá, porque de Alá o Dios, porque casi todo este conocimiento no fue descubierto sino muchos siglos después. Esto me comprueba que Muhammad, la paz de Dios sea con él, debe haber sido un mensajero de Dios. Consecuentemente, le fue hecho al profesor Moore la siguiente pregunta: ¿quiere esto decir que usted cree que el Corán es la palabra de Dios? El doctor Moore contestó: no encuentro ninguna dificultad en aceptarlo. Durante una conferencia, el profesor Moore afirmó: puesto que las etapas en el desarrollo del embrión humano son muy complejas, debido al continuo proceso de cambio durante el crecimiento, se puede proponer el desarrollo de un nuevo sistema de clasificación, utilizando los términos mencionados en el Corán y la Sunna. Recordemos que la Sunna se refiere a todo lo que el profeta Muhammad dijo, hizo y aprobó. Esa es la Sunna. El sistema propuesto es simple, comprensible y en conformidad con el conocimiento embriológico actual. Esas son expresiones del doctor Moore. Los intensos estudios sobre el Corán y el Hadís, que son las transmisiones confiables de los compañeros del profeta, lo que él dijo, hizo y aprobó en los últimos 4 años,
han revelado un sistema de clasificación del desarrollo embrionario humano, que es impresionantemente, considerando que fue registrado en el siglo VII de la era común. A pesar de que antes el famoso Eric Stadtler, que se le llamó el fundador de la ciencia de la embriología, se dio cuenta que los embriones de pollo se desarrollaban en etapas, a partir de sus estudios sobre huevos de gallina, pero este no dio ningún detalle sobre las tales etapas. Ahora, de lo que se sabe de la historia de embriología, poco era conocido sobre las etapas y la clasificación de los embriones humanos hasta el siglo XX. Por esta razón, las descripciones del embrión en el Corán no pueden estar basadas en el conocimiento científico del siglo VII. La única conclusión razonable es que estas descripciones le fueron reveladas al profeta Mohammed, profeta, la paz de Dios sea con él, por Dios directamente. Él no pudo haber conocido tales detalles porque era una persona analfabeta sin ninguna formación científica. Este tema de la embriología, presentado en la forma que lo hemos expuesto en este día, es bien importante para que la gente comprenda cómo el Islam nos pone en la mano el libro sagrado de Dios en una forma auténtica y en un capítulo científico como la embriología. El doctor Keith Moore, además de otros científicos como lo vamos a ver ahora, expone que tales revelaciones es imposible que hayan sido la obra de un hombre como el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, que a los 40 años, cuando él empezó a recibir la revelación, y hasta los 63 años que él murió, falleció, él no sabía leer ni escribir. Recordemos que el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, recibía la revelación directa de Dios a través del ángel Gabriel. Todo está consignado en el sagrado libro, el Corán, libro que hace más de 1400 años se conserva en su forma original y que en ninguna forma el hombre ha podido ni podrá tergiversar. Este libro es auténtico y es palabra de Dios. Vamos a agregar a lo presentado por el doctor Keith Moore y expresemos algunos comentarios de los científicos sobre los milagros científicos en el Sagrado Corán. Y estos comentarios de los científicos que voy a enumerar comienzan con las explicaciones y los comentarios del doctor T.B.N. Persad, profesor en anatomía, director del Departamento de Anatomía, profesor de Pediatría y Salud Infantil de la Universidad de Manitoba, Winnipeg. Esto es Manitoba, Canadá. Un profesional... disculpen, creo que está entrando una llamada. Sí, para servirle. Buenas noches, brother. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Alhamdulillah, estamos pasando el programa Islam in Spanish, la ciencia en el Islam. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, brother. Bueno, digo yo, está muy linda el Corán. Digo yo, ¿lo editan ustedes en español? Estamos presentando ante la cámara el Sagrado Corán en español. ¿Cómo lo puede uno conseguir? Nosotros estamos dando a través del programa, así como encontró el teléfono, puede apuntar el teléfono que tenemos de Islam in Spanish para que usted durante la semana se comunique. El teléfono es 832. Permítame, si es tan amable. Sí, y para usted y la audiencia, mi hijo se llama Mujahid. ¿Qué, brother? 832. 832. 687. 687. 7430. 7430. Sí, tenemos el Islam, tenemos... Digo, bueno, mire, brother. Sí, señor. Mi padre era libanés. Sí, señor. Y pues él
hablaba el árabe y todo. Mi madre era mexicana, ¿verdad? Pero yo nunca me crié con ellos, me crié con mis abuelos, ¿entiendes? Entonces él pensaba que cuando estuviera yo grande me iba a mandar a estudiar al Líbano. Sí, señor. Pero pues desgraciadamente él falleció. Ok. Él se llamaba Musa. Musa. Acuérdese que Musa Es un nombre muy sagrado. es profeta de Dios, la paz de Dios sea con él. De las tablas, Sí. de los 10 mandamientos. Usted sabe que esa es el profeta que llegó para el pueblo judío. Ya hemos hecho programas explicando esto. Yo le ruego el favor de que guarde el teléfono que le estoy dando para que usted tenga la oportunidad de comunicarse con nosotros. Mujahid Fletcher es mi hijo, Mujahid Fletcher, y a través de él podemos conseguirle el Sagrado Corán en español. Si usted me permite, escuche este resto de información que es sobre este tema de embriología y comuníquese con nosotros por teléfono. Le agradezco su llamada, muy amable. Gracias, hermano. Muy amable. Dios lo bendiga. Gracias. Bueno, habíamos dado el doctor Parsad, que es un profesor en Winnipeg, Manitoba, Canadá, un profesional bien conocido en su medio, autor y editor de 25 libros. Él ha publicado cerca de 181 estudios científicos. En el año 1991, recibió el más distinguido premio que se otorga en el campo de la anatomía en Canadá. Entonces, el premio que recibió fue el JCB Grant. Sí, estamos recibiendo alguna llamada. El doctor Persad recibió el premio JCB Grant, otorgado por la Asociación Canadiense de Anatomistas. Cuando él fue consultado sobre los milagros científicos en el Corán, él en persona había estudiado e investigado y todo esto y afirmó lo siguiente. Yo me permito leerlo tal cual. Dice el doctor Persad: tengo entendido que Muhammad fue un hombre común y corriente. No sabía leer ni escribir, de hecho era analfabeto. Estaba hablando de hace más o menos 1400 años. Tenemos a alguien que era analfabeto vertiendo profundos pronunciamientos y afirmaciones que son increíblemente precisas sobre la naturaleza científica. Yo personalmente no puedo ver cómo es que esto pueda ser el resultado del simple azar. Hay demasiada exactitud y precisión, al igual que el doctor Moore. No encuentro ninguna dificultad en aceptar que fue una inspiración divina o revelación la que lo condujo a estas afirmaciones. El profesor Persad ha incluido algunos versos coránicos y dichos del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, en algunos de sus libros. También ha presentado estos versos y dichos en varias conferencias. Este es otro científico. Voy a mencionar, porque el tiempo en televisión es muy importante, vamos a mencionar al doctor Joe Leigh Simpson, catedrático y jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología aquí en Houston, en el Baylor College de Medicina. Él ha sido también catedrático y jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología en la Universidad de Tennessee, en Memphis, Tennessee. También es presidente de la Sociedad Estadounidense de la Fertilidad. Ha recibido muchos premios, incluyendo el Premio de Reconocimiento Público en el año 1992, otorgado por la Asociación de Catedráticos en Obstetricia y Ginecología. Cuando el doctor Simpson estudió los siguientes dos dichos del profeta Mohammed, escuchemos, él estudió el dicho del profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, que dice: en cada uno de vosotros todos los componentes de vuestra creación son juntados en el útero de vuestras madres en 40 días. Y el otro dicho dice: después de que han pasado 42 noches, Dios envía un ángel hacia el embrión, el cual le da forma y crea su audición, visión, piel, carne y huesos. El doctor Simpson estudió estos dos dichos del profeta Mohammed exhaustivamente,
la paz de Dios sea con él, notando que los primeros 40 días constituyen una etapa claramente distinguible en el desarrollo del embrión. El doctor Simpson quedó claramente impresionado por la absoluta precisión y exactitud de estos dichos del profeta Mohammed. La paz de Dios sea con él. Así fue como en una de sus conferencias expresó lo siguiente. Dice, los dos hadices o dichos del profeta Mohammed anteriormente mencionados nos pueden proporcionar un orden cronológico para comprender los principales desarrollos embriológicos que se dan antes de los 40 días. Recapitulando el mismo punto, fue denotado repetidas veces por varios de los disertantes esta mañana en el de que tales hadices no podían ser sino el resultado del conocimiento no podían ser el resultado del conocimiento científico existente y disponible en la época en que fueron registrados. Es imposible. Se concluye, creo yo, que no solo no existe un conflicto entre la genética y la religión, más bien, de hecho, la religión puede guiar a la ciencia, sumando la revelación a algunos de los enfoques científicos tradicionales, y que existen afirmaciones en el Corán comprobadas siglos después por la ciencia como válidas y correctas, lo cual apoya la afirmación de que el conocimiento en el Corán proviene de Dios. Alhamdulillah, estas expresiones de estos científicos que nos manifiestan, una vez que corroboran cómo es posible que hace más de 1400 años están escritos porque el creador de todo lo que existe en los cielos y en la tierra nos dio la bendición a través del profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, el último de los profetas, nos dio la gran revelación entre los 40 años y los 63 años de vida del profeta Mohammed, y utilizando al ángel Gabriel nos dio el maravilloso regalo del Sagrado Corán. Este tema de hoy de embriología nos permite a nosotros confirmar que la ciencia hoy en día, utilizando sofisticados aparatos científicos, la ciencia hoy en día utilizando la tecnología moderna está descubriendo, por ejemplo ahora en este tema explicado hoy de la embriología, cómo Dios nos cuenta, siendo Él el creador del ser humano, nos cuenta a través de este libro, el Corán, revelado al profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, cómo fue la creación de la vida en el ser humano. Hizo posible que el espermatozoide, que es la célula masculina, uniéndose al óvulo, se crea un ser humano, y las diferentes etapas del embrión en el útero de la madre. Es maravilloso corroborar cómo nosotros en el Islam todo lo tenemos, como hoy estoy mostrando, definido con pruebas. En el Islam nadie va a expresar conceptos que no estén demostrados en el Corán y también por la Sunna, que es la suma de las afirmaciones, la suma de los conocimientos que nos llegan de todos los 23 años de vida del profeta Mohammed. En este día podemos mencionar también opiniones como la del doctor Marshall Johnson, que él resume que como científico dice, yo puedo entender las palabras que me son traducidas del Corán. Y el doctor, este científico, que es el doctor Marshall Johnson, nos explica, no veo ningún conflicto aquí con el concepto de que la intervención divina estuvo de por medio en lo que él describió. Entonces no se puede decir que el profeta escribió, no, describió. Recordemos que él no sabía leer ni escribir. Bendito sea Dios, es revelación y es palabra de Alá, Dios Todopoderoso. También tenemos declaraciones del doctor Gerald Geringer, quien dice que en tan solo unas cuantas ayas, o sea, versos del Corán, está contenida una muy comprensiva descripción del desarrollo humano desde el momento de la convergencia de los gametos hasta la organogénesis, o sea, la formación de los órganos. Dice que en la mayoría, sino en todas de las instancias, estas descripciones
antedatan por siglos el registro de las varias etapas del desarrollo embrional y fetal humano registrados en la literatura científica tradicional. Es muy importante terminar de mencionar entre los científicos al doctor Tejassen, actualmente jefe del Departamento de Anatomía y decano de la Facultad de Medicina en la Universidad Chiang Mai. Él, en Tailandia, durante la 8ª Conferencia Médica Saudita en Riad, Arabia Saudita, tomó la palabra y dijo: creo que todo lo que fue registrado en el Corán hace 1400 años debe ser la verdad y que puede ser probada como tal por los métodos científicos. Este creador debe ser Dios o Alá. Creo que ha llegado el momento de decir La ilaha illallah, que no hay otro Dios que merezca la adoración sino a Alá, Dios. Y dice: Ayadu an la ilaha illallah, ayadu an abar Muhammad Rasulullah, y que el profeta Muhammad es de verdad el mensajero de Dios. Dice que lo más preciado que ha ganado con esta conferencia fue haberse convertido en musulmán. Esto es para mí un tema que es interesante hacer llegar a la comunidad hispana para que nos demos cuenta que el gran desafío también en el Corán existe desde hace 1400 años y es de que se desafía a cualquier ser humano para ver si es capaz de producir cualquiera de los capítulos del Sagrado Corán. Hasta hoy está en su versión auténtica. Bendito sea Alá misericordioso, y que sean para él las honras con este programa, y deseo encomendarme con todos los hermanos musulmanes que preservan la ciencia en el Islam y que divulgan el Islam, porque es el mensaje universal. El Corán, libro de Dios, y la Sunna del profeta Muhammad con sus enseñanzas, esas son las divulgaciones del Islam para toda la humanidad, y ese es el mensaje del último de sus profetas. Bismillah ar-Rahman ir-Rahim, el nombre de Alá, el más clemente, misericordioso. Gracias por su atención, y en 8 días más estaremos al frente de ustedes con un programa más de Islam in Spanish. Muchas gracias por su atención. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله